6 enseñanzas de Séneca, que pocos comprenden. Hay nombres que no se borran con el tiempo. Hay voces que, aunque nacidas hace siglos, siguen hablándonos al oído con una claridad que espanta. Séneca es una de esas voces, no porque gritara más fuerte que los demás, sino porque lo que decía tenía el peso del hierro, la precisión de una daga y la lucidez de un sabio que sabía lo que significaba sufrir. En un mundo que parece correr sin dirección, su pensamiento se alza como un faro entre la niebla, y por eso en Horizonte Estoico hoy volvemos a él. Pero no para repetir frases bonitas, sino para desenterrar 6 enseñanzas que casi nadie comprende en su verdadera profundidad. Séneca vivió rodeado de contradicciones, rico pero predicando la sobriedad, cercano al poder pero obsesionado con la libertad interior, rodeado de lujos pero escribiendo sobre el valor de la renuncia. Esa aparente incoherencia es justo lo que lo hace tan humano, tan parecido a nosotros, porque al final todos nos debatimos entre lo que creemos y lo que hacemos. Séneca no fue un santo ni pretendía serlo. Fue un hombre en guerra consigo mismo, que usó la filosofía estoica como escudo y espada para sobrevivir en medio del caos de Roma. Pero hay algo más, algo que la mayoría pasa por alto, y es que muchas de sus ideas más poderosas no están en sus frases famosas, sino escondidas entre líneas, en cartas que escribió a su amigo Lucilio, como quien confiesa verdades en voz baja, temiendo que el mundo no esté listo para escucharlas. Hoy vamos a hacer justo eso, escuchar con atención, no para admirarlo, sino para entendernos a través de él. En esta serie de reflexiones, iremos develando 6 enseñanzas que, aunque están frente a nuestros ojos, requieren de una mirada más aguda, más honesta, más dispuesta a confrontar lo que somos. Porque el estoicismo no es una moda ni una técnica de productividad. Es una forma de vida, una disciplina del alma, y nadie la vivió con más intensidad que Séneca. Cada una de estas enseñanzas te invitará a detenerte, a cuestionarte, a poner a prueba lo que crees saber. Y tal vez descubras, como tantos otros antes, que lo que parecía duro al principio es en realidad el único camino hacia la verdadera libertad. Esto es Horizonte Estoico. Y hoy comenzamos un viaje hacia el corazón de Séneca. Las enseñanzas vendrán una por una, desde la número 6 hasta la número 1. Entre cada una, tomaremos una pausa para respirar y digerir. Porque estas no son ideas para consumir como contenido, son verdades que se deben masticar con paciencia, como un alimento amargo que fortalece, no porque guste, sino porque sana. Ahora prepárate, la primera enseñanza está por llegar, y no será cómoda, pero si permaneces, si escuchas con el alma, algo en ti podría cambiar para siempre. Enseñanza número 6. El tiempo no es corto, nosotros lo acortamos. Uno de los textos más potentes y menos comprendidos de Séneca es De la brevedad de la vida. En él lanza una afirmación que muchos repiten sin meditar. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo que a primera vista parece un simple llamado a aprovechar el tiempo, es en realidad una crítica despiadada a la forma en que vivimos. Séneca no está diciendo sé más productivo, está diciendo deja de vivir como si fueras eterno. Vivimos postergando. Decimos que cuando termine esta etapa, entonces sí empezaremos a vivir con sentido. Que después del ascenso, del viaje, de la jubilación, de la mudanza, vendrá la vida verdadera. Pero lo que Séneca ve con claridad brutal es que ese después nunca llega. Porque la vida no es lo que planeamos, es lo que hacemos mientras tanto. Y si ese mientras tanto está lleno de ocupaciones inútiles, de placeres vacíos, de quejas repetidas, lo que perdemos no es tiempo, es vida. Séneca compara a quienes desperdician sus días con gente que regala su fortuna sin saberlo. Dice que si alguien viniera a pedirnos nuestra casa o nuestras posesiones, reaccionaríamos con indignación, pero si nos piden nuestro tiempo, el recurso más escaso y valioso, lo entregamos sin resistencia, en conversaciones triviales, en enojos estériles, en preocupaciones por lo que escapa a nuestro control.
Y aquí llega la parte incómoda. Cada uno de nosotros es responsable del uso que da a sus días. No podemos culpar al mundo, ni al sistema, ni al pasado. Séneca no hablaba desde una torre de marfil. Vivió exiliado, amenazado, presionado por Nerón, pero jamás usó eso como excusa para renunciar a su poder sobre su tiempo interior. Decía que incluso el esclavo puede ser libre si aprende a gobernarse a sí mismo. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con la libertad que ya tenemos? Esta enseñanza nos confronta directamente con nuestra pasividad. No se trata de hacer más cosas, se trata de vivir con intención. Cada día es una moneda que solo podemos gastar una vez. ¿En qué la invertimos? ¿En qué la dejamos escapar? La respuesta puede doler, pero si es honesta, también puede despertar. El tiempo no es el enemigo. El enemigo es la ilusión de que hay más del que realmente tenemos. Por eso, cuando Séneca habla de brevedad, en realidad está hablándonos de urgencia. No la urgencia neurótica del que corre sin rumbo, sino la urgencia del que sabe que su existencia es finita y, por tanto, preciosa. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a regalar antes de decidir vivir con propósito? La siguiente enseñanza nos llevará aún más profundo. Respira, piensa, porque si esta te sacudió, las que siguen no serán más suaves, pero sí más necesarias. Enseñanza número 5. El sufrimiento no está en los hechos, sino en la opinión que formamos sobre ellos. Esta enseñanza está escondida en varias cartas de Séneca, pero se hace especialmente clara cuando nos dice: lo que nos atormenta no es lo que sucede, sino nuestra opinión sobre lo que sucede. Aquí el eco de Epicteto es evidente, pero Séneca le da un giro más íntimo, más emocional. Porque no se trata solo de ver el mundo con lógica, sino de entender que nuestro dolor muchas veces nace de cómo interpretamos los hechos, no de los hechos en sí. Imagina que pierdes algo que valorabas, un trabajo, una relación, una oportunidad. Lo natural es sentir dolor. Pero Séneca diría: examina ese dolor. ¿Qué lo provoca exactamente? ¿La pérdida misma o el significado que tú le diste? Si creías que esa posición laboral definía tu valía, entonces perderla te destruye. Pero si entiendes que tu valor está en cómo actúas, no en lo que tienes, entonces el golpe sigue siendo duro, pero no te derrumba. Esta enseñanza exige un trabajo interno brutal. Nos obliga a separar la realidad de nuestra narrativa sobre ella, no para vivir como robots, sino para dejar de sufrir innecesariamente por cosas que, con otra mirada, podrían ser soportables o incluso útiles. Séneca propone algo radical: que aprendamos a cuestionar inmediatamente nuestras primeras reacciones. ¿Esto que siento es proporcional a lo que realmente ocurrió? ¿Estoy viendo todo el panorama o solo una parte teñida por mi miedo o mi ego? Esta práctica, repetida una y otra vez, no nos vuelve insensibles, sino lúcidos. Además, hay un matiz que pocos notan. Séneca no niega el sufrimiento, no lo rechaza como algo malo en sí mismo. De hecho, habla mucho del dolor, de la enfermedad, de la muerte, pero lo hace desde un lugar de aceptación. Como diciendo: sí, duele, pero ese dolor no es tu enemigo si sabes cómo enfrentarlo. De hecho, puede ser tu maestro. La libertad, entonces, no está en controlar lo que pasa, sino en dominar la interpretación que hacemos de lo que pasa. Esto cambia el eje de poder. Ya no dependemos del entorno, del reconocimiento, del éxito externo. Dependemos solo de nuestra capacidad de pensar con claridad, de no dejarnos arrastrar por emociones inmediatas que ciegan más que iluminan. ¿Y qué ocurre cuando aplicamos esto a conflictos personales? Cuando alguien nos insulta, nos traiciona, nos rechaza, ¿el sufrimiento viene del hecho o de la interpretación que hacemos sobre nuestra dignidad, nuestro orgullo, nuestro miedo al abandono? Séneca diría: mira con más frialdad, no para endurecerte, sino para liberarte. Al final, esta enseñanza no se trata de negar el mundo, sino de reconquistarlo desde adentro. Si logramos controlar nuestras opiniones, lo que nos pasa pierde poder sobre nosotros, y esa es una forma de invulnerabilidad que no depende del azar ni del destino, sino
de nosotros mismos. La siguiente enseñanza revelará una contradicción que incluso los admiradores de Séneca rara vez se atreven a enfrentar. Respira, reflexiona y sigue adelante si estás listo para ver lo que muchos prefieren ignorar. Enseñanza número 4. No es libre quien hace lo que quiere, sino quien quiere lo que debe. Esta es una de las ideas más incomprendidas del pensamiento de Séneca. En una época como la nuestra, donde la libertad se confunde con hacer lo que uno desea, Séneca nos entrega una definición completamente distinta, incluso incómoda. Nos dice que la verdadera libertad no consiste en seguir los impulsos, sino en dominarse al punto de desear solo lo que es justo, necesario y correcto. ¿De qué sirve poder hacer lo que quieras si lo que quieres te esclaviza? Parece preguntarnos en cada línea. El hombre que no tiene control sobre sus deseos es esclavo, aunque viva en un palacio. El que no domina sus impulsos es prisionero de sí mismo, aunque no tenga cadenas visibles. Séneca veía esta verdad con claridad en su tiempo, rodeado de excesos, corrupción y lujo desbordado. Pero esta enseñanza resuena incluso con más fuerza hoy, cuando la cultura moderna nos empuja a consumir sin medida, a desear sin freno, a confundir libertad con capricho. Y en esa confusión perdemos de vista que lo más liberador no es tener todo, sino necesitar poco. La libertad entonces se conquista con disciplina. No es espontánea, no es cómoda. Requiere práctica, renuncia y visión. Implica decir no cuando todo grita que digas sí. Implica mantener el rumbo cuando el placer inmediato quiere desviarte. Implica actuar con virtud, aunque nadie esté mirando, aunque no haya recompensa visible. Séneca no propone la sumisión al deber como castigo, sino como forma de elevarse. El deber entendido como aquello que nace del alma ordenada, de la razón limpia, del propósito firme. Quien quiere lo que debe, no sufre por lo que no tiene, no envidia, no cae en el desorden interno. Vive en armonía con su naturaleza, y eso, para los estoicos, es la cima de la libertad. Esta enseñanza también golpea nuestra noción de éxito, porque si uno vive guiado por lo que quiere, puede ganar mucho, pero también perder el alma en el proceso. En cambio, quien se guía por lo que debe, puede incluso parecer perdedor ante los ojos del mundo, pero duerme con serenidad, actúa con coherencia y muere sin arrepentimientos. La libertad no es hacer, la libertad es querer lo correcto. Y eso no se aprende en discursos. Se forja en la práctica cotidiana, en las pequeñas decisiones, en el silencio de las elecciones internas. ¿Estás dispuesto a revisar tus deseos? A preguntar si lo que anhelas es digno o solo fruto de un impulso pasajero. A entrenarte en la renuncia voluntaria como forma de poder real. Si lo haces, empezarás a entender lo que Séneca quiso decir, y quizás, por primera vez, empieces a saborear la libertad verdadera. En la próxima enseñanza, nos encontraremos con una paradoja profunda, cómo el miedo a la muerte nos aleja de la vida. Si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado para enfrentar verdades que transforman. Enseñanza número 3. Temer a la muerte es desperdiciar la vida. Pocas enseñanzas generan tanto rechazo instintivo como esta. Hablar de la muerte incomoda, asusta, y por eso preferimos ignorarla. Pero Séneca no solo nos invita a pensar en la muerte, sino a tenerla siempre presente. Porque, según él, solo quien ha aceptado su mortalidad puede empezar realmente a vivir. En una de sus cartas más contundentes afirma: esperas vivir mucho tiempo, y sin embargo no tienes certeza de mañana. Estas palabras no buscan paralizar, sino despertar. El problema no es que vamos a morir, sino que vivimos como si no fuéramos a hacerlo nunca, y en esa ilusión postergamos, tememos, evitamos decisiones importantes, perdemos tiempo precioso. Séneca no promueve una obsesión morbosa con la muerte, sino una reconciliación lúcida con su inevitabilidad. Saber que vamos a morir debería hacernos más valientes, más honestos, más urgentes en nuestras elecciones. Porque si todo puede acabar en cualquier momento, entonces cada acto debe tener peso,
Cada palabra debe contar, cada relación debe ser sincera. El miedo a la muerte, dice Séneca, no es racional. Es producto de una vida mal entendida. Quien ha vivido bien, no teme al final, porque el final no borra lo vivido, solo lo detiene. En cambio, quien ha vivido en la mediocridad del aplazamiento, en la cobardía de no atreverse, teme morir, porque en el fondo no ha vivido del todo. Séneca no escribe esto desde la teoría. Vivió en la corte de Nerón, con la amenaza constante de caer en desgracia. Su vida estuvo marcada por la proximidad de la muerte, y sin embargo, esa cercanía no lo hundió en desesperación, sino que lo llevó a escribir con una serenidad sorprendente, porque había entendido lo esencial, que temer a lo inevitable es una forma de esclavitud, y que liberarse de ese temor es abrazar la existencia con más plenitud. Esta enseñanza también transforma nuestra relación con el tiempo. Si aceptamos la muerte, dejamos de desperdiciar los días. Dejamos de preocuparnos por trivialidades. Dejamos de vivir para complacer. Dejamos de lado la necesidad de tener razón todo el tiempo, porque todo eso palidece frente a la certeza de que no somos eternos. Aceptar la muerte nos hace vivir mejor. Nos vuelve más compasivos, más enfocados, más sabios. Nos permite amar sin miedo, actuar sin demora, perdonar sin rencor. Es una paradoja. Solo cuando dejamos de temer el fin, podemos saborear el presente. Séneca nos ofrece una idea que podría parecer cruel, pero es profundamente liberadora. La muerte no es un mal, si nos ha sido dado el bien de una vida plena. ¿Y qué significa una vida plena? No es una vida sin dolor ni sin errores, sino una vida vivida con intención, con virtud, con conciencia. ¿Tú cómo vives? ¿Como si tuvieras siglos por delante o como si cada día contara? ¿Qué decisiones estás postergando por miedo? ¿Qué conversaciones callas por temor al rechazo? ¿Qué sueños entierras bajo la excusa de que hay tiempo? Esta enseñanza te dice, no lo hay, no como crees. Pero eso no es una amenaza, es una oportunidad. La siguiente enseñanza cuestionará una de las emociones más destructivas y comunes del ser humano, la ira, y lo hará con una claridad que te dejará sin excusas. Si has comprendido que la muerte no debe ser temida, entonces estás listo para el siguiente desafío, vencerte a ti mismo cuando más ardes por fuera. Enseñanza número 2. La ira es una forma de locura voluntaria. En su tratado sobre la ira de ira, Séneca no deja espacio para matices. La ira no es una emoción que pueda controlarse una vez encendida. Es un incendio que consume todo a su paso. La define como una locura pasajera, pero no inevitable. Y en eso radica la dureza de esta enseñanza. Si la ira puede evitarse, entonces quien se deja arrastrar por ella ha elegido perder el control. Vivimos en una cultura que justifica la ira. Es natural, es humana, es una respuesta al dolor. Y en parte, eso es cierto. Pero Séneca no habla desde la biología ni desde la autoindulgencia. Habla desde la filosofía como ejercicio de dominio interno. Para él, permitir que la ira nos gobierne es ceder el mando de nuestra alma a lo peor de nosotros mismos. Lo más peligroso de la ira, decía, no es solo el daño que hace afuera, sino la destrucción silenciosa que provoca adentro. La rabia prolongada transforma la percepción, nubla la razón, endurece el carácter. El que se enoja fácilmente sufre dos veces, una por lo que pasa y otra por lo que él mismo provoca al no dominarse. Séneca propone un camino completamente opuesto al que dicta nuestra época. No expreses tu ira, no la sueltes como un impulso catártico, no te dejes llevar por ella, aunque tengas razones, porque incluso cuando parece justificada, la ira es irracional, porque no busca justicia, sino venganza. No construye, solo arrasa. Esta enseñanza nos pone frente a una responsabilidad incómoda. Cada vez que elegimos reaccionar con rabia, estamos eligiendo dañarnos, aunque creamos que el otro lo merece, aunque pensemos que es una defensa. Séneca no niega que podamos ser heridos o provocados, pero insiste en que ninguna provocación justifica perder el control sobre uno mismo.
Y aquí introduce una idea poderosa. El sabio no se enoja, porque nada externo le arrebata el dominio sobre su interior. No porque no sienta, sino porque ha entrenado su alma para que la razón siempre prevalezca. La calma, para el estoico, no es debilidad, es maestría, es fuerza en su forma más difícil, la contención voluntaria. Además, la ira no es útil. Nos hace cometer errores, decir lo que no sentimos, actuar sin medir consecuencias. ¿Cuántas veces, después del estallido, solo queda el silencio amargo del arrepentimiento? Séneca lo sabía y nos advierte. El enojo puede parecer momentáneo, pero sus secuelas son duraderas. Si queremos paz interior, debemos declarar guerra a la ira, y esa guerra no se gana con más rabia, sino con vigilancia, reflexión y una práctica diaria de humildad. Respirar, esperar, callar, pensar. El que domina la ira domina el mundo, porque ya ha conquistado su propia mente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has justificado tu enojo como si fuera una verdad moral? ¿Cuántas veces te has destruido intentando castigar a otros? Esta enseñanza te ofrece otra opción: ser más grande que tu impulso, ser dueño de ti, incluso cuando todo grita que reacciones. Esa es la libertad real. Nos acercamos ahora a la última enseñanza, la más íntima, la más olvidada, pero también la más esencial. Si has recorrido este camino con honestidad, lo que viene puede abrirte los ojos como nunca antes. Enseñanza número 1. El verdadero sabio vive para los demás, no para sí mismo. La última enseñanza que exploramos es quizá la más contracultural y a la vez la más olvidada por quienes dicen admirar a Séneca, porque en medio de una sociedad que idolatra la autosuficiencia, la independencia y el éxito personal, Séneca afirma que el verdadero sabio vive para los demás. En sus cartas a Lucilio, vuelve una y otra vez a esta idea. No nacimos para encerrarnos en nosotros mismos, sino para convivir, para servir, para ser útiles, no como sacrificio masoquista, sino como expresión de nuestra naturaleza racional y social. El sabio se basta a sí mismo, dice, pero se alegra de bastarse para muchos. Esta enseñanza requiere una transformación profunda del enfoque vital. Nos saca del eje del yo para ubicarnos en la comunidad. Nos obliga a entender que nuestro crecimiento personal, si no se traduce en ayuda, inspiración o ejemplo para otros, es incompleto. Séneca no habla de altruismo sentimental, sino de virtud activa. El sabio no da por culpa ni por necesidad de aprobación. Da porque ha entendido que solo se posee lo que se comparte. Y esto no significa olvidarse de uno mismo. Al contrario, quien vive con virtud, quien cultiva su alma, está mejor preparado para ofrecer lo mejor de sí al mundo. El sabio no es una figura aislada en una cueva, sino alguien que ha hecho de su vida una herramienta de bien común. Esta perspectiva también desmonta uno de los grandes mitos modernos, que la felicidad se alcanza acumulando experiencias, logros o placeres. Séneca propone otro camino: servir, colaborar, ser útil. En una carta lo dice con claridad impactante: no hay placer más grande que el de hacer bien a otro. Y ese placer no depende de condiciones externas, sino de la voluntad interior de vivir en armonía con nuestra naturaleza. El sabio, entonces, no espera un mundo perfecto para actuar con virtud. Da aunque no le den, ayuda aunque no le agradezcan, enseña aunque no lo escuchen. Porque su medida no es la respuesta del otro, sino la coherencia consigo mismo. Esta enseñanza también revela la profunda humanidad de Séneca. En sus últimos años, perseguido por Nerón, sabiendo que su muerte era cuestión de tiempo, no se replegó en amargura ni en egoísmo. Siguió escribiendo, reflexionando, enseñando, porque entendía que su sabiduría no era solo para él, sino para quienes vendrían después. Y hoy, siglos más tarde, todavía lo escuchamos. ¿Y tú? ¿Para quién estás viviendo? ¿Qué parte de tu vida está al servicio de algo más grande que tú mismo? ¿Qué legado estás construyendo con tus acciones cotidianas? La filosofía estoica no es una carrera hacia el éxito, sino una escuela de carácter. Y en esa escuela la última lección es siempre esta:
La virtud florece plenamente cuando deja de girar sobre el yo y se convierte en un bien compartido. El sabio no se retira del mundo, lo transforma con su ejemplo silencioso. Aquí termina nuestro recorrido por 6 enseñanzas de Séneca que pocos comprenden. Pero si has llegado hasta aquí, no ha sido por simple curiosidad, ha sido porque algo en ti reconoce que esta forma de vivir, exigente, lúcida, serena, no es una fantasía antigua, sino una posibilidad real. Ahora, estás listo para el cierre. Un momento de reflexión final, donde reuniremos todo lo aprendido y proyectaremos su fuerza hacia la vida que quieres construir. Porque no se trata solo de entender, se trata de aplicar. Y ese es el verdadero horizonte estoico. Ahora estás listo para el cierre. Un momento de reflexión final donde reuniremos todo lo aprendido y proyectaremos su fuerza hacia la vida que quieres construir. Porque no se trata solo de entender, se trata de aplicar. Y ese es el verdadero horizonte estoico. Tal vez no lo notaste al comenzar este recorrido. Tal vez llegaste movido por la curiosidad o por una necesidad interior que aún no sabías nombrar. Pero algo te trajo hasta aquí. Y ahora, tras escuchar estas 6 enseñanzas, te das cuenta de que lo que has encontrado no es solo conocimiento antiguo. Es una brújula, una que apunta a un horizonte distinto, más firme, más sobrio, más real. Ese horizonte no está en la comodidad, ni en la acumulación, ni en el reconocimiento. Está en la fortaleza de espíritu, en la claridad de juicio, en la serenidad ante lo inevitable. Está en vivir no como quien reacciona a todo, sino como quien elige con propósito, con virtud, con plena conciencia. Séneca no escribió para ser admirado, escribió para que quien lo leyera se atreviera a cambiar. No predicó desde la perfección, sino desde la lucha constante por ser mejor, aún en medio de contradicciones, y por eso su voz no envejece, porque apela a lo que no cambia, el alma humana y su capacidad de elevarse por encima del caos. Si has sentido incomodidad, resistencia o incluso culpa durante estas reflexiones, es buena señal. Significa que las palabras han tocado una fibra viva. No te detengas ahí. El estoicismo no es un ideal inalcanzable, es una práctica diaria, una forma de estar en el mundo con firmeza sin dejar de ser humano. Tal vez no controles tus circunstancias, tal vez el mundo siga siendo impredecible, injusto, confuso, pero tú puedes controlarte a ti. Puedes decidir cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, y en esa decisión se juega tu libertad. Recuerda estas 6 enseñanzas: que vivir para los demás te engrandece, que la ira es una locura que puedes evitar, que la muerte no debe ser temida, sino comprendida, que la verdadera libertad nace del deber, no del deseo, que tu sufrimiento depende de tu interpretación, y que el tiempo no es breve, tú lo haces breve si lo malgastas. Haz de estas verdades una guía, no como dogma, sino como disciplina, no como contenido, sino como carácter. Y poco a poco, notarás que donde antes había ansiedad, ahora hay dirección. Donde antes había quejas, ahora hay acción. Donde antes había ruido, ahora hay silencio fértil. Este no es el final. Es el comienzo de una forma distinta de vivir. Una que no depende de lo externo, sino de lo que construyes dentro. Una vida estoica, no perfecta, pero sí libre. Desde Horizonte Estoico, te invitamos a no dejar estas palabras en el pasado. Regresa a ellas cuando lo necesites. Compártelas con quien esté perdido. Llévalas contigo cuando sientas que el mundo te supera, porque no es el mundo el que cambia. Eres tú el que puede cambiar cómo lo enfrentas. Gracias por recorrer este camino con nosotros. Sé valiente, sé justo, sé fuerte. Y nunca olvides, no estás solo en esta búsqueda. La historia, la razón y la virtud caminan contigo si decides andar con ellas. Hasta la próxima reflexión, mantente firme, mantente sereno, mantente estoico.